Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en el seminario de estudios sobre narrativa caballeresca. Estamos hoy en la última sesión del semestre, en realidad esta es la sesión de cierre y ya después continuaríamos hasta después de las vacaciones en febrero cuando inicie nuevamente el semestre. Y para conferencia de cierre, el día de hoy tenemos el gusto de tener a Diego Carlo Amendola Spínola. Les voy a presentar a Les voy a presentar. Bien, Diego Carlo Amendola Spínola es doctor en historia por la UNAM y sus líneas de investigación son la historia de Europa durante la Edad Media con énfasis en vínculos entre historia, política y de la literatura. También es historia e historiografía del medievalismo con énfasis en historia intelectual y conceptual de Francia en los siglos XVII al XIX. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Es profesor de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y el Instituto Cultural Helénico. Del 2019 al 2021 fue becario postdoctoral en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Literarias Filológicas de la UNAM y pertenece a varios grupos de trabajo y asociaciones, como por ejemplo es miembro del Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales, miembro de la Asociación Brasileña de Estudios Medievales y miembro de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Ha hecho estancias de investigación, como por ejemplo en el Centro de Estudios Superiores de la Civilización Medieval, en la Universidad de Poitiers, en Francia, y en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene algunas publicaciones recientes, de las cuales leeré del monje guerrero al caballero santo, traslación y condiciones de posibilidad para la escritura de una geografía caballeresca en A él cataban todos como un espejo, reflejos agiográficos entre Europa y América, que fue publicado aquí en la facultad en el año 2025. Luego tiene un trabajo también publicado en la revista de Historia de la Sociedad Edacultura, que se titula Luis Beckman Muñoz, biografía intelectual del primer medievalista mexicano, 1923 a 1995. Tiene otro trabajo que es Feudalité et Feudalisme, antes del medievalismo, presencia y ausencia de dos conceptos de la historiografía francesa, de 1823 a 1870, L'Atelier du Centre de Recherche Historique, de 2023. Modelos sociales en el Tristán de Thomas, propuestas desde una lectura interdisciplinaria en cuadernos de H Ideas, Historia de Ideas, Isla de Chiles. 2022. Esta tarde, Diego Carlo Amendola Spínola nos va a leer la conferencia La ficcionalización del tiempo y la legitimización de la costumbre en la narrativa caballeresca de Chrétien de Troyes. Muchas gracias, Diego Carlo, y bienvenido. Gracias, AXA. Bueno, hola a todos, todas quienes están en línea y quienes están acá. Bueno, al principio agradecerles que me hayan invitado a AXA, ¿no? A Daniel, a María, ¿no? Gente que conozco hace mucho tiempo y nunca sobra el tiempo para festejar, entonces felices 20 años, ¿no? Sé que los han festejado mucho, pero creo que suena como muy fácil decirlo, pero ha sido una chamba que han echado durante mucho tiempo y siempre hay que felicitar a la gente que trabaja tanto. Eh, yo empezaré por dos cuestiones importantes. Uno, soy historiador, entonces mi lectura, ¿no? Que hago de la literatura, si bien ya tengo un rato con esto, pues no corresponde siempre, ¿no? A lo que estamos o están usualmente acostumbrados en letras, aunque en mi formación regularmente he estado conviviendo mucha gente de letras francesas, hispánicas, ¿no? Mi tutora del postdoc fue Fabien Bradou, entonces también desde ahí, digamos que entendí otras formas y eh, otros derroteros, ¿no? Donde podía yo realizar mis investigaciones. Y la segunda cuestión es que este trabajo que les presento acá con el título de la visualización del tiempo y la legitimación de la costumbre de la narrativa que está es un trabajo que es parte de un proyecto mucho más grande que hacemos quienes estamos en la Red Latinoamericana de Estudios Medievales
y que exactamente el proyecto va sobre cómo se construye la ficción, la verdad, la prueba, ¿no? Convivo con un chorro de medievalistas, hombres y mujeres que son de derecho medieval, entonces es una cosa extrañísima, soy el único que trabaja con literatura desde la historia, y entonces hay un trabajo que ha ido por etapas, una primera versión muy primigenia de trabajo, casi embrionaria, se presentó hace 3 años, ¿no? Y entonces es importante decir esto, es decir, es un trabajo que tiene mucha discusión y como verán hacia el final, eh, he llegado a algunas certezas, pues de alguna manera, pero yo nunca les diré qué es la ficción, por ejemplo, ¿no? Un problema que tuvimos en el grupo de trabajo era definir qué era la ficción, tanto de una mirada interdisciplinaria como desde una mirada meramente histórico-literaria, ¿sale? Y además de, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Desenvolver todos estos mitos, ¿no? Sobre que la ficción es mentira y que la ficción es todo aquello que no corresponde a lo real, ¿no? Entonces, sí quería, quería dejar de decir esto, es un trabajo que está en un marco mucho más amplio y que tiene una lectura que intenta, ¿no? Conjuntar varios elementos, pero no dejó de ser historiador. Y quisiera empezar con esta cita, ¿no? De Gregory Curie. La ficción es uno de esos conceptos como la bondad, el color, el número y la causa que nos resultan fácil de aplicar, pero muy difícil de explicar, ¿no? En el texto de Natures of Fiction. Y creo que, o sea, si a mí me pidieran una conclusión ya hecha hace 30 años sería esta, ¿no? Es decir, el problema no está en el uso puede ser relativamente venidero, pero el definir un concepto, y yo que me he dedicado a la historia conceptual, pues depende mucho del uso de las fuentes, la época histórica, el idioma, la traducción acaba siendo siempre un problema, que eso ustedes lo saben. Entonces, no quería dejar esta cita, ¿no? Al final de la presentación, sino más bien como un punto de partida, ¿no? En ese sentido, yo sí les daré una serie de elementos de cómo se entiende la ficción en mi trabajo, pero esto es una caja abierta siempre, ¿no? Es decir, siempre está abierta tanto al debate como a otras formas de entrarle a estas cuestiones. Les propongo entonces que hagamos una presentación en 3 pasos. Primero, plantear un marco teórico en el que se examinen las nociones de ficción, ¿no? Aquí, quito esto para que lo puedan ver. Ay, ¿qué hice? ¿Ven? Les digo, no sé, creo que la tecnología y yo no somos tan amigos. Denme un segundo. No tenía que picarle. Pero, ajá, aquí. Pero ahí no está. Ah, no, ya sé, espérense, ya sé qué hice. Porque este me estorba. ¿Dónde está este? No, sí debe ser aquí, ¿no? Ahí dale doble clic a la A compartir. lista previa. Ahí está. Ahí se ve. Y si quieres baja esto. Sí, para que puedan ver todos. Perdón, la tecnología y yo no somos tan amigos como quisiéramos. Decía, primero un marco teórico en el que se examinan las nociones de ficción, qué es lo real, qué es la realidad y qué es la costumbre. Podríamos añadir aquí también un concepto que voy a utilizar, que es el de traslación, ¿no? De Stephen Nichols. Y mis autores, mi pool de autores, autoras que utilizaremos es Jablonka, que estuvo aquí la semana pasada, si tuvieron la suerte de venir a verlo. Es un autor bastante controversial, historiador y también escritor. Luc Boltanski, sociólogo y literato. Paola Michele, historiador del derecho. Y Thomas Pavel, que hace literatura y también hace cuestiones históricas. Después analizaremos 2 obras de Quetelet Hua con el marco teórico que les presento, El Código de la Carreta y El Cuento del Grial. Y finalmente veremos cómo funcionan esos conceptos de tiempo, ficción y traslación para comprender la manera en que esta narrativa de Quetelet Hua produce y legitimaba el orden social. ¿Vale? Es decir, es una propuesta que suena un poco engorrosa, pero iremos viendo que no, al menos a mí ya no me parece como tan complicada. Y acá les presento de inicio 3 formas en que, muy amplias, vaya, en que se ha definido la ficción en 3 ámbitos diferentes. Jung Park, que dice que la ficción desde la literatura es una convención lingüística y estética autorreferencial, lo que entendemos como un mundo autotélico, ¿no? Es decir, esta visión como más amplia de la ficción de la literatura. Desde el derecho encontramos asunciones sobre la ficción legal, el acto iuris como artificio para resolver casos específicos. Mi estudio empezó desde aquí, de hecho, o sea, mi forma de entender que era una ficción era desde aquí, hasta que, les soy muy honesto, la gente de derecho ya no entendía, ¿no?, que era la ficción legal. Y Jean Thomas es un autor magnífico, como Del Mar y una serie de autores del derecho, pero el problema era que no entendían cómo se usaba esta ficción legal en la Edad Media todo el tiempo. Entonces, la cuestión contextual se les iba un poco de las manos.
Y dos autores que ustedes estoy seguro que conocen, Duby y Legoff, que grosso modo señalan que la ficción es un vehículo de transmisión de valores y representaciones de la mentalidad, ¿no? Que al final las tres acepciones pueden tener peros, pueden tener formas de ser debatidas, ¿no? Yo debato mucho con Legoff, ¿no? Porque yo no creo en las mentalidades, por ejemplo, ¿no? O sea, él mismo lo dijo en el 89, es una forma de pensar el mundo medieval, pero es muy limitante, ¿no? Y es muy superficial. Entonces, no obstante, son las formas en que creo, ¿no? El público académico suele entender, ¿no? Qué es la ficción. Partamos entonces de ir entendiendo un poco, déjame un poquito más chiquito este, para que lo puedan ver completo. Ahí está. ¿Qué nos dice Jablonka en este texto, ¿no? De la historia es una literatura contemporánea sobre la ficción? Nos pone dos tipos de ficciones de inicio, la intransitiva y la transitiva. La primera de ellas, digamos que es la más común, es un mundo que no tiene relación con lo real. Ahí tendríamos que ver qué es lo real, ¿no? Otro concepto muy escurridizo. Esta referencialidad se debe al hecho de que el texto está encerrado en sí mismo, es autotélico, único producto de sentido. Lo único real de la ficción es ella misma, que crea su propio mundo por medio de toda la clase de transformaciones, manipulaciones, etcétera. Ahí les pongo la cita. Acá lo importante es que en ese sentido, para Jablonka, la ficción no es ni verdad ni falsedad. Es una posibilidad de mundo que habrá. Y la transitiva, que es, digamos, lo más parecido a lo que hacemos la gente desde la historia, pensando que cualquier texto histórico refleja, figura, transpone, explica de forma lo real, pero lo pinta como natural. Esta discusión, por supuesto, no es nada nueva, tiene desde Hayden White en los años 70, pero sí acaba siendo poner en tela de juicio que si lo que hacemos desde la historia presenta una realidad tal cual como fue, y sabemos que no, es decir, la subjetividad del historiador, y esto hablaba de Jablonka la semana pasada, implica que intentamos ser lo más verosímiles, pero nunca lo lograremos al 100%. En ese sentido, la ficción es un espejo, pintura, fotografía o materia semiconductora. Es una mímesis de lo real. La ficción dice algo sobre la sociedad, los grupos sociales, las estructuras sociales. Ahí tienen la cita. Acá lo interesante es que yo cuando leo a Quetien Trois me encuentro que hay ficciones transitivas e intransitivas en todo caso. Es decir, es un buen punto de partida lo que dice Jablonka, pero digámoslo, Jablonka no es medievalista, Jablonka no puedo asegurarlo, pero creo que nunca ha leído una fuente medieval en ninguna lengua medieval. Entonces, acaba siendo un punto de partida bueno, pero creo que habrá que ponerlo en tela de juicio y es lo que haré también un poco hacia el final del día de hoy. Lo que sí nos deja claro Jablonka es que si hablamos de ficción, hay que hablar de lo real, ¿no? Y yo sé que desde el siglo XVIII, ¿no? Hay esta idea y esta fijación con lo que es lo real y la realidad, y que toda la gente lo decimos en clases, ¿no? Pero no lo definimos. Porque ¿qué hacemos la gente de humanidades? Decir cosas que no definimos, ¿no? Y lo que yo quiero intentar acá es exactamente buscar definiciones para poder utilizarlas como una herramienta, no como una receta de cocina. Y Luc Boltanski, yo les invito a que lo lean. Él se ha dedicado a analizar la literatura policial, ¿no? Sociólogo, literato, y tiene posturas bien interesantes que a mí me llevaron, de cierta manera, junto con los colegas del Cono Sur, a pensar cómo funcionaba en la Edad Media. ¿Qué nos dice Boltanski que es lo real? Hechos, circunstancias singulares, acontecimientos caóticos de la experiencia inmediata, es impredecible y carece de estructura inherente. Es decir, es lo que sucede en la experiencia. Es aquello que nos pasa a toda la gente en el día a día y que después habrá alguien, ya les diré quién, que le dé estructura, ¿vale? En ese sentido, hay un conjunto de regularidades que se mantienen, cualquiera que sea la situación considerada, y enmarcan cada acontecimiento, por muy singular que sea. Pongo aquí un ejemplo muy fácil. Boltanski dice, en un día nos pasan muchas cosas que asumimos como reales, pero solo son reales en tanto que las ordenamos en nuestra mente y son parte, ¿no? de nuestra cotidianidad. Si no, sería un caos total. Cuando no entendemos qué pasó, es porque está fuera de nuestro mundo mental, es decir, no podemos ordenar, ¿no? ¿Por qué tal persona me gritó? ¿Por qué el metro venía rápido, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? ¿Por qué llegué temprano a dar clases y había tráfico? Es decir, eso no va con lo convencional. Entonces no es parte de lo real. Para Boltanski esto sería parte de un enigma, ¿no? Lo real entonces es aquello que sucede, aunque no tenga un orden y que vamos a ir conociendo. No obstante, ese conocimiento necesita de una autoridad que la haga patente, que nos dé esos conceptos, categorías, perdón, aquí se superpuso unas palabritas, ahorita las explico. Y Boltanski nos va a decir, bueno, junto con lo real, el hecho, el acontecimiento, está la realidad, que es lo que da ya significado, lo que entendemos, ¿no? Estable. Es decir,
aquello que ya está construido con un marco conceptual, un marco institucional, ¿no? De qué es lo que puede ser realidad. Por ejemplo, si aquí nadie cree en los fantasmas, ¿no? Y yo les digo, no podemos conectarnos a Facebook porque hay un fantasma, van a pensar o que tengo una enfermedad, o que me volví loco, o que estoy mintiendo, ¿no? Si alguien o toda la gente aquí pensáramos que existen los fantasmas, sería parte de nuestra realidad. Es una explicación verosímil, ordenada, ¿no? Posible, ¿no? O este gran debate que hay sobre los horóscopos, ¿no? Hay gente que lo cree, hay gente que no. Así, ay, eres muy, muy Virgo, ¿no? No sé si María es Virgo o no, pero, ¿no? Para mí no es una explicación que va a la realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pensar esto. Tiene que haber una institución que nos diga qué es lo real. Ahora, ¿qué hace esta institución? Que ahorita vemos cuáles pueden ser que van hacia lo real. Es una institución que organiza, que posee lógicas específicas, que obedece a ciertas leyes y que, digamos que enmarca todo este cúmulo de experiencias en algo que, aunque sea particular para el individuo, es entendido por la comunidad y aceptado por la comunidad, por esta autoridad. Dice Boltanski, ¿quién puede ser estas personas, estos grupos que lo hagan? Pues las instituciones laicas religiosas, ¿no? Es decir, quien nos dice en términos legales, por ejemplo, cuando hay un delito, cuando no lo hay, cuando es posible o no lo hay, son las autoridades. En términos de la Edad Media, pensaríamos en la iglesia, en las cortes, ¿no? Quienes permiten, avalan, ordenan, hacen coherente esto que está sucediendo. Es decir, quienes hacen que pase de lo real algo a la realidad, incluyendo aquello que es ficcionable. Y esto lo dejo solamente, digamos, como una invitación para que después la retomemos, ¿vale? Y le da relaciones causales, ¿no? Reconocidas, que no son problemáticas. Esto es muy importante. En realidad no es problemática. El enigma puede ser problemático, pero en realidad no lo es. Es decir, si alguien aquí sin querer le pega un vaso y tira el café, no es problemático, es totalmente explicable, ¿no? Si alguien le pega un vaso y empieza a flotar el vaso, ahí tenemos un enigma, ¿no? Y alguien puede decir, no, allí los colgados del techo, alguien es mago, ¿no? O es maga aquí, es decir, entrar en otros mundos. Pero sí necesitamos de este mundo de relaciones, diría Foucault, de poder, ¿no? Que establezcan cómo funcionamos entre lo que creemos como parte de la realidad y aquello que no. Y esto se hace mucho más interesante cuando pensamos que estos conceptos son históricos. Es decir, que lo que puede ser real hoy, antes no era real. Vale, perdón, lo que era parte de la realidad hoy no era parte de la realidad antes, ¿vale? O aquello que es ficcional hoy, antes posiblemente no era ficcional, porque el entendimiento del mundo, pues, es historizable, es histórico, es cambiante, ¿no? Pienso tan fácil como una explicación providencialista o no providencialista, ¿no? Quienes no somos creyentes, por ejemplo, nos cuesta mucho más trabajo entender la Edad Media regularmente, ¿no? Porque el acto de fe lo leemos, lo entendemos, pero no lo sentimos. Es una religión muy sensorial. Para nuestra tía Jovita, que va a la iglesia todos los días, por supuesto es algo estable y es totalmente entendible, ¿no? Dios está ahí, ¿dónde? Ahí, donde quieras, ¿no? Y aparte es 3 por 1, ¿no? Había promoción de Black Friday y entonces Dios es Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ¿vale? Entonces, esto es bien interesante, aunque vaya cambiando con el tiempo. ¿Qué les postulo acá de inicio como primera pregunta? Entonces, ¿hay una oposición entre la ficción y lo real? Desde un punto de vista, podemos suponer que la ficción se encuentra a las afueras de la realidad, ¿no? Es decir, es un límite que tiene la realidad y por lo tanto la ficción simplemente es un elemento, ¿no? Que no responde a estas reglas de la realidad, ¿no? Aunque se puede enunciar y que desafía lo que se comprende. No obstante, desde una lectura más atenta y de varios años en que yo me he clavado mucho con este tipo de cuestiones, vemos que no es tan sencilla esta relación y tan separada. Uno, lo que ya yo anunciaba hace rato, ¿no? Hay ficciones transitivas e intransitivas a través, al mismo tiempo de la literatura, por ejemplo. Saya Blanca, yo cuando leo a Chrétien, por ejemplo, o leo a Thomas, ¿no? Yo encuentro que hay un mundo medieval ahí, parte de la realidad, ¿no? La forma en que piensa la gente, el código caballeresco, aquello que, como lo decía AXA en su ponencia, ¿no? Aquello que es lo violento, ¿no? Y aquello que es lo brutal. Y también encuentro un mundo creado, es decir, un mundo que responde a sus lógicas. Eh, Actualmente nadie creeríamos que con un ungüento, ¿no? Vas a sufrir de bestialismo, ¿no? O sea, no. Pero en el mundo de Chrétien de Troyes funciona. Y también hay que entender que estas ficciones, las transitivas, eh, están también fundadas en las fuentes y en la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Las academias o
en el caso de la Edad Media, las cortes, la iglesia, es decir, estas ficciones tienen un mundo afuera que permite. Chrétien de Troyes era un clérigo lector, ¿no? Al parecer muy famoso. Un poco dificultoso decir que es famoso más allá de cuántas publicaciones hizo, ¿no? Porque cuando yo revisé las actas de corte, habría que ir más de 10 veces a la corte para que estuvieras en la listita, ¿no? De que fuiste y Chrétien no está, ¿no? Entonces, era tan famoso que hizo muchas obras, tan poco famoso que nunca se apuntaba, o era el estudiante que llegaba a clase, se metía con su cafecito y hacía como que no estaba ahí, ¿no? Pero al final del día, cuando vemos a quienes le piden sus obras, pues era un tipo que conforme, diría de ser todas las academias, o conforme el medievalismo, las cortes y la iglesia era muy admitido. Es decir, los relatos que él hace tienen esta autoridad y entonces van más allá del mero relato ficcional en el sentido lato de la palabra. Son leídos para gente de la corte, tanto en el aula como en los jardines, ¿no? Por ello me encontré algún documento hace ya mucho tiempo donde se prohibían las obras de caballerías después de la misa porque no dice que ahora estaba leyendo y la gente acabó en orgía, ¿no? Después de escuchar un libro de caballerías, ¿no? Entonces, por supuesto, al religioso en turno le pareció algo terrible, ¿no? Entonces dijo, no, no, que no se lean libros de caballería después de la misa. Yo apostaría que leyeron a Berol, ¿no? Seguramente, porque tiene bastantes tintes sexuales el libro de Berol, entonces podría ser, ¿no? ¿Qué intenta hacer con esto? La ficción y la realidad, al final del día, son dependientes. Para que exista ese mundo de la ficción, de aquello que podría ser posible, tiene que estar pareado con lo real y tiene una relación muy estrecha. De hecho, acá se los pongo, podría interpretarse como parte de la realidad, en otro podría ser entendido como falso. Estos cambios permiten afirmar que las instituciones encargadas de definir qué forma parte de la realidad puede transformarse internamente o incluso perder su carácter de autoridad, cediendo su lugar a otras instancias. Es decir, quien decide qué es ficción o qué no es ficción, qué es realidad o qué no es realidad, lo decide la institución, ¿no? Iba a ser una broma muy políticamente incorrecta, pero no la voy a hacer, porque solamente las hago con María, ¿no? Pero acá es interesante decir, historicemos e historiemos estas relaciones. Y es aquí donde se vuelve una posibilidad de análisis, llevarlo a Chrétien de Troyes o a cualquier libro de caballerías. ¿Cómo les presento yo entonces a la ficción? Como un artificio técnico, es decir, es una herramienta, ¿vale? Y como un concepto, ¿no? Que se modifica a lo largo del tiempo. Es decir, como herramienta, no como metodología, como herramienta, podemos insertar en la lectura de varios textos, en este caso de literatura prenomedieval del siglo XII, y entonces ver cómo funciona una ficción dentro de otro elemento que sería la ficción, los versos que tiene Troyes, ¿no? Como dos niveles de ficción. Uno el texto mismo, otro las herramientas que va a utilizar. Hasta aquí vamos bien, supongo, ¿no? Tenemos dos conceptos más o menos definidos. Otro elemento que utilizaremos en el análisis, la costumbre. Acá les pongo una definición amplia, ¿no? Bastante común de lo que es la costumbre, las formas de comportamiento que asume una comunidad a través de la experiencia y que repite a lo largo del tiempo, ¿no? En realidad, esta definición va muy ad hoc con lo que dice Jacques Le Goff y Nicolas Strunck, ¿no? Con lo que pasa también con la tradición, es decir, hay una repetición de ciertos cánones. Habría que añadir únicamente en el caso medieval que esta costumbre es parte del derecho muchas veces, ¿no? Con el derecho consuetudinario, que acá yo no voy a contarles a ustedes ninguna novedad. El derecho fue consuetudinario hasta el siglo XII, después se sistematiza, pero sigue habiendo textos sobre costumbres, y en realidad el derecho ya tal cual sistematizado lo tenemos hacia el 13 finales, ¿vale? La costumbre en ese sentido, junto con la realidad, tiene ciertos parecidos. Ambos se legitiman por la autoridad, es decir, igual que una iglesia, igual que una corte autoriza ciertos elementos que asume como reales, también la costumbre vive esa autoridad, la autoridad del pasado. Es decir, si leemos las fuentes medievales, ¿no? Encontramos en textos históricos, no solo literarios, ¿no? Que tal cuestión se puede realizar porque se hace desde longevo tiempo, ¿no? Porque se hace desde un momento inmemorial, que eso voy a tocarlo después, ¿no? Entonces, esta autoridad del pasado es fundamental. Actualmente se hace, ¿no? Uy, no, es que llevamos estando juntos de hace 20 años, ¿por qué me dejas? ¿No? Como si esos 20 años ya fueran sinónimo de nos llevamos bien, ¿no? O las familias mexicanas del siglo XX lo hacían mucho, ¿no? Uy, no, es que tu abuelo dejó tal tradición y tales costumbres, hay que repetirlo, ¿no? Y no ponemos en tela de juicio esas costumbres hasta que queremos romper la familia, pero es un tema que no voy a tocar, ¿no? Y ahí está la costumbre, que una autoridad del pasado. En ese sentido, la costumbre es un hecho real
que se legitima a partir de la aprobación institucional también. Serán las cortes, será la iglesia quienes decidan qué costumbres son parte de las que se deben seguir. Y esto es bien interesante porque entonces hablamos sobre una lucha, digamos, de poder, entre comillas, entre qué es lo permitido y qué es lo que no es permitido. Y este siglo XII-XIII fue un momento de quiebre, digamos, ¿no? Entre qué era permitido en las costumbres y qué no. No lo digo yo, lo dice Howard Block, ¿no? En su texto este magnífico de Literatura y Derecho, que se decide exactamente qué elementos, tanto en la literatura como en el mundo del derecho de la realidad, digamos, son aprobados. Y una cosa igual obvia, ¿no? Los textos literarios no están desligados del mundo social que lo produce. Por el contrario, mantiene una relación mimética con los grupos, las estructuras de la sociedad medieval, reproduciendo y transformando sus vínculos, jerarquías y costumbres. Es decir, usaré un concepto, una categoría específica para esto después, pero yo recuerdo cuando ya hacía mi tesis de maestría, ¿no? Que la gente no medievalista, ¿no? Y aquí me siento muy acogido porque aquí, si nos vamos a entender con nuestro lenguaje muy particular, me decía, ay, es literatura, solamente es para divertirse, ¿no? Porque además la gente de historia pensaba que la gente que es escritora se dedica a imaginar cosas y ya, ¿no? Y yo sé que no, yo sé que es mucho más complicado, ¿no? Pero decían, no, es que hay un mundo que está ahí en la literatura, hay un mundo, ¿no? Que se tiene que toma parte de la afuera y va hacia adentro, y también el mundo se reproduce afuera que hay en la literatura. Porque si no fuera así, ¿para qué se leerían las cortes, por ejemplo, ¿no? O porque hay personajes, parte de la realidad en los textos literarios, ¿no? O el mecenazgo, ¿no? Entonces, yo sé que esta tercera enunciación para ustedes es una obviedad, ¿no? Estoy diciendo que el agua moja, pero desde el mundo de la gente dedicada a la historia, hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? La literatura se veía únicamente como algo que era una invención para divertir únicamente. Y yo creo que yo soy un historiador que piensa mucho en hacer obvio lo evidente para tener en tela de juicio, ¿no? Siempre hay que decir esas cosas que son como muy obvias para darle cierto poder. Establecido qué es lo real, bueno, qué es la ficción, qué es lo real, qué es la realidad y qué es la costumbre, pues hay que entender entonces cómo funciona este cuarto elemento que es el tiempo con la costumbre. Eh, Para llegar, ¿no? a esta relación, yo bueno, primero tuve una larga charla con Paola Micheli, una colega argentina, que exactamente trabajaba esta relación costumbre-tiempo. Paola, que es una lindura de persona, me dijo, pues chécate a glosadores del Corpus Juris, ¿no? Y ahí lo que viene es los plazos de la costumbre. Y a mí algo que llamó la atención es que dividen, ¿no? la costumbre en cuatro temporalidades. Longa, de 10 a 20 años, longuísima, 30 a 40 años, longeva, a partir de 40 años, y vetusta, que es la más bella, la inmemorial. Uy, no, lo hacemos hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? No mucho tiempo. Ya lo hacían antes, ¿no? Entonces, ese tiempo inmemorial es bien interesante porque entonces no prescribe. Y eso es bien bonito porque entonces es una herramienta que se puede ir al pasado y decir, yo puedo decir que tal actividad, tal actitud es inmemorial, pero sigue funcionando en el presente, ¿vale? Entonces los vínculos entre tiempo y costumbre funcionan como elemento fundacional de la autoridad, ¿no? La familia de María gobierna porque desde siempre ha sido así, ¿no? Y así tiene que ser, porque si no estamos transgrediendo la autoridad del pasado, la autoridad de la costumbre. Eh, Sería un error pensar que entonces la gente dice, ahí está el pasado, es una autoridad, y hoy las cosas siguen exactamente igual. Y es aquí donde entra otro concepto, que es la translación, ¿no? Que esto tampoco es algo mío, lo tomo de Stephen Nichols, de este texto que se llama El Nuevo Medievalismo, que de nuevo ya no tiene nada porque el libro tiene 30 años, ¿no? Luego le decimos nuevas cosas que ya no son nuevas, pero nos encanta decir, ay, la nueva historia, ¿no? Eh, Donde lo que hacen es hacer y esta es la segunda parte, ¿no? De cómo también definir la ficción, hacer un como si. Yo hago como si lo que pasaba hace 30 años o en el tiempo inmemorial siguiera pasando hoy, pero actualizo el contexto, traslado ese pasado al presente para que sea funcional. Ahorita voy a leer una diapo con más información al respecto. Pero esta anudación del cómo sí es bien importante, porque sirve, desde mi punto de vista, en el derecho, sirve en la historia y sirve en la literatura, ¿no? Por lo menos del siglo XII y XIII. Se hace como si algo aún estuviera vigente, como si algo aún estuviera patente. Es decir, ese tipo inmemorial, aunque el contexto fuera otro, hago como si funcionara actualmente. En los ejemplos de Crétin et va a ser mucho más
Claro, en ese sentido se traslada el sentido. Y así las costumbres se legitiman tanto a partir de su antigüedad como de la autoridad que se atribuye por parte de cortes y la iglesia, ¿no? Es decir, aquí ya conjuntamos todos los elementos que hemos venido jugando. Después les pongo una esquemita para que sea como mucho más didáctico y lo entendamos. Y solamente para ahondar en lo que ha dicho Nichols, ¿no? Es un texto que en Anna's Archive lo pueden bajar. Tiene dos tomos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El primer tomo es la parte teórica, el segundo tomo son estudios de caso, el 80% es Christine de Pizan, para quien le guste Christine de Pizan. Y él sugiere esto: la tradición y la costumbre no son estáticas. La sociedad medieval lo utilizaba como fuente de autoridad, haciendo de esta un fenómeno del presente y como tal un agente de cambio cultural. Una cosa bellísima. La Edad Media es muy veloz, ¿no? Es decir, la Edad Media cambia a cada rato, pero usa el pasado como autoridad, lo inserta en el presente y hace de algo moderno, no, no moderno como la época moderna, sino como útil para el momento histórico en que se está releyendo. Dice Nichols, tradición, digamos, costumbre y modernidad no son mutuamente exclusivos, son mutuamente interdependientes. Necesitamos de esa costumbre, de ese pasado, de esa tradición, para legitimar lo que hacemos en el presente con su autoridad. Esto también Jaume Morel, ¿no? Lo ha utilizado mucho, es el nuevo medievalismo tal cual. Entonces, suele bien interesante, porque entonces yo cuando volteo a ver a Quetelet Trois, y ahorita veremos ya los elementos de la fuente, de las fuentes, encuentro esto, que hay llamados al pasado, ¿no? Al pasado inmemorial, se habla de la costumbre, se actualiza al siglo XII, se mantiene como elementos que son parte de la realidad intratextual y están pareadas con la realidad extratextual. Y entonces empezamos a ver ahí que hay un juego entre tiempo y costumbre. ¿Por qué la costumbre es algo que va a legitimar, ¿no? El tiempo va a legitimar a la costumbre, pero el tiempo es una ficción porque es como si aún funcionara, como si este pasado memorial aún fuera vigente y fuera útil. La traslación entonces es el momento que posibilita vincular a la costumbre y su autoridad con el presente, ¿vale? Es decir, lo que intento ahora con ustedes es ir armando, ¿no? Esta suerte de andamiaje teórico para que ya lo tengamos más fácil. Último elemento, Thomas Pavel postula esta categoría de universos salientes. Esto cuando lo presento con gente de historia es algo bien novedoso. Frente a ustedes estoy diciendo que el agua moja, ¿no? Es decir, podemos ver que hay actos de proyección en la literatura donde lo proyectado no es una cosa, sino una idea o concepción y cuyo objetivo es crear mundos posibles. Dichos mundos, en virtud de su función social, se constituyen a partir del mundo externo y mantienen un vínculo dinámico con él. Es decir, la literatura no solamente toma elementos de la realidad histórica, sino que postula elementos hacia el exterior. Y eso también lo dice el nuevo medievalismo, además de Thomas Pavel, es decir, lo decía Gabriel Spiegel, ¿no? Los textos cambian la realidad, ¿no? Esto yo lo digo muy románticamente, no como época historiográfica o literaria, sino románticamente en tío lato. Cien años de soledad cambió el mundo de la gente, ¿no? Que lo leímos, ¿no? En mi caso, leer a Miguel Bulgakov, ¿no? O leer a Sábato, ¿no? Cambió el mundo de la vida externa, ¿no? Es decir, se lee el mundo diferente cuando uno lee ciertas literaturas, ¿no? Yo soy un ignorante, ¿no? Además de los temas que trabajo de la poesía contemporánea, ¿no? Entonces no cambian tanto mi mundo, pero yo cuando leo ciertos textos, y creo que hablar entre gente de letras es algo que se puede comprender mucho más de lo que yo lo entiendo, hay textos que van a cambiar, ¿no? El contexto. Y también en la historia puede pasar, es decir, una fuente política, ¿no? Una fuente económica, también cambia el mundo externo, ¿no? Es decir, no veamos solamente un mundo que es un contexto donde se crea un texto, sino este texto cambia el contexto, ¿no? Y para Pavel sería este mundo saliente. Yo creo que podríamos también hablar de mundos entrantes, ¿no? Aquello de la realidad que llega al texto. Diría mi profe, el Martín Orel, que para no tirarles tanto choro les pongo un esquema, ¿no? Están instituciones que tienen esta autoridad y van a decirnos que la realidad, ¿no? Arriba les pongo lo real, ¿no? Lo que está todavía no acondicionado, global, ¿no? Ordenado. Y ocupan también esta realidad a partir de las costumbres que tienen su propia autoridad del pasado. Esta costumbre, a su vez, que viene del pasado, se traslada a través del tiempo inmemorial, por lo menos en Quetelet Trois es la forma de tiempo que yo encontré de la costumbre, y se ficcionaliza el tiempo, se hace como si el pasado funcionara en el presente a través de la traslación. Todo este elemento es el que ocupo, todo este campo teórico, para analizar la literatura de Quetelet Trois, dos textos,
para ser más correcto, ¿no? Diría Paul Sumter que no hay literatura, hay poéticas de la voz, ¿no? Y para ver esta relación con los universos salientes, ¿no? Es decir, todo esta analogía que les conté en los últimos 25 30 minutos va hacia esto. Ahora dice Jablonka que lo que yo estudié es una ciencia negativa, que hay que comprobar las cosas. Y para eso, en esta ya segunda parte, perdón, les traigo algunos ejemplos. No voy a leerles toda la cita de Catherine de Troyes, las pongo en la presentación. Hay algunos elementos en negritas, ¿no? Que me parece que llaman la atención. Uno, cuando habla de según los usos y leyes de antaño, ¿no? Es decir, la costumbre, que fueron en logres establecidos. Aquí logres es muy interesante que lo ponga, allá les pongo qué es, ¿no? Esta ciudad legendaria donde pertenece el rey Arturo y tiene las aventuras del Grial. Se habla también, pues las costumbres y el derecho mandaban en aquel tiempo que bien regían. Si se fijan, no hay un registro temporal exacto. En aquel tiempo, ¿no? Que bien regían. Y más abajo, en los versos, habla de en todas las cortes y reinos de la orbe. Es decir, ahí están las instituciones, ¿vale? Es decir, todo elemento, o casi todos los elementos que yo les acabo de señalar como un aparato teórico, los encontramos en estos versos de El caballo y la carreta, ¿no? Que aparte de una obra trabajadísima desde varios ámbitos. ¿Qué vemos desde mi punto de vista en esta parte de la fuente? Uno, se configura el relato como alusión de un principio jurídico. Si una dama se encuentra sola, estoy hablando de esta parte que tenemos acá a la derecha, ningún caballero puede ofenderla sin que esto repercute en su renombre y honor ante todas las cortes y reinos del orbe. En cambio, si va escoltada, su defensor es vencido en combate y éste puede disponer de ella sin sufrir ningún tipo de vergüenza. Y es bien interesante porque es la joven la que es consciente de la regla. Es decir, quien establece la costumbre y el tema inmemorial es ella. Es decir, presenta a la joven como un agente activo que establece la relación jurídica que hay, jurídica consuetudinaria, a través de su relación con el caballero. Le hace evidente a solicitar al caballero que la acompaña apelando a una antigüedad inmemorial, como señala, mucho antes que nosotros. Pa' pronto me vas a cumplir porque desde siempre, manito, esto se hace. ¿Cuándo desde siempre? No sabemos. Entonces hay una ficción de tiempo ahí interesante. Dicha afirmación otorga a la costumbre un carácter de ley no escrita que vincula el pasado con el presente. También la repetición de esta práctica avalada por instituciones, cortes y o monarcas, convertida en ciertos comportamientos en verosímiles, autorizados y por lo tanto parte de la realidad. Como lo ha dicho Voltansky, es decir, aquí no encontramos que el caballero le diga, oye, pero ¿por qué? No pone en tela de juicio lo que está pasando. El caballero simplemente sigue estas reglas que hay. Por lo tanto, esta realidad puede serlo porque es estable y no está en tela de juicio. Las costumbres también se apoyan en dos pilares, la autoridad que acaban por confundirse, perdón, la del pasado y la institución. ¿Qué vale más? ¿Ese pasado inmemorial o que lo digan las cortes y los reyes? En realidad, ambas valen igual, porque son la herramienta de ambos elementos. Lo que hacen ambas es legitimar y dar verdad a las prácticas. Por eso esto, cuando la gente lo escuchaba, ya fuera en el jardín, ¿no? En la cámara, en la corte como espacio, vaya, no causaba revuelo que pasaran estas cosas. Eran parte de la ley histórica y estaban fundados también en la realidad interna del texto, ¿no? Ese pasado se sigue estando vigente y sigue estando bien practicado. Entonces el episodio conjunta el carácter performativo de la costumbre con la economía del honor caballeresco, es decir, cómo debe administrar su comportamiento este caballero, ¿no? Que esto tampoco es nada nuevo para ustedes, ¿no? Cómo se construyen los modelos de caballería, la largueza, el honor, ¿no? La fama, ser boni homine, este tipo de cosas, ya las sabemos. Acá lo que hace este episodio es decir, se comporta así desde antes del siglo XII que se escribió esta obra, siempre ha sido así. También el cuerpo femenino se convierte en indicador simbólico del prestigio ecuestre y la sanción recae sobre la fama del agresor o el acompañante que ha perdido la batalla. Es decir, eh, aquí ustedes sabrán mucho más que yo en términos de crítica literaria, pero por lo menos en la historiografía sigue siendo relativamente novedoso, ¿no? Hablar de un agente femenino activo, ¿no? Martín Orell sacó su último texto antes de fallecer, ¿no? Sobre que en realidad las mujeres la pasaban muy bien en la Edad Media, las mujeres nobles, ¿no? Y las mujeres de estamento alto, ¿no? Pero que no era este mundo, ¿no? Digamos, tan terrible para las mujeres. Claro, esto frente a la historiografía, como lo ha escrito Howard Block, sobre hablar de misoginia en la Edad Media, ¿no?
Por lo menos en esta fuente encontramos que quien postula y permite que se envuelva esta cuestión de la costumbre y su autoridad, acaba siendo la mujer, ¿no? Y también está la función de la madre, ¿no? Que manda al hijo a la aventura y todo este tipo de cosas en otras obras. No obstante, si hay una cuestión pasiva hacia la norma que tiene la mujer. Es decir, ella no apela a un comportamiento propio, sino al derecho, a esta costumbre, ¿no? Y mantiene al caballero como su defensor. Es decir, es quien provoca que se pueda llevar la aventura, que usted lo sabe más que yo, es el elemento central de cualquier roman courtois, ¿no? Si no hay aventura, no tenemos librito, por decirlo de alguna manera. El pasaje también puede ser entendido como una ficción intransitiva, ¿no? En tanto que se rige por sus propias reglas, pero las alusiones a la costumbre muestran a la vez su carácter transitivo, en tanto que la narración refleja estructuras sociales y jurídicas medievales. Es decir, sigue habiendo este mundo externo en el mundo intratextual y sigue habiendo esta relación con el mundo externo. Esta doble condición explica su valor tanto motor narrativo simultáneamente, ventana que permite observar el lugar que ocupaba la costumbre en la sociedad medieval, así como el uso que se hacía de esta, es decir, el universo saliente. Yo en algún artículo que publiqué por ahí hace ya como unos 10 años, yo creo, ¿no? Sí, yo postulaba que la literatura tenía una función lúdica de inicio, pero a través de la teoría del juego, es a través del juego que se enseñan cosas. Entonces lo edificante, ¿no? Lo constructivo de la literatura acaba estando en un paquete de diversión, pero que muestra cómo es el comportamiento cortesano, ¿no? Porque no son textos políticos, pero eso no les quita valor. Al final, como aprendemos de niñas y niños, ¿no? Jugando, simplemente. Y hace relación con nuestra vida personal. Acá yo planteo, digamos, esto, no ahora con los nuevos salientes de Tomás Pavel. No solamente hay un mundo interior, sino que lo que se provoca en esta escena también enseña de cierta manera a quienes escuchan la obra. Les prometo que los siguientes dos ejemplos son más cortitos. El cuento del Grial, ¿no? Aquí igual les marco el elemento del derecho de costumbres. Era costumbre en aquella época, como podemos leerlo, donde está escrito, es decir, la ley, que un caballero se entregara a prisión tal cual se encontrara, con armadura de combate, en el que había sido vencido, sin quitar nada de su atavío y sin agregar cosa alguna. Aquí, perdón, olvidé decir una cosa, las traducciones son mías, tomo, algunas son de manuscrito, otras son de la versión de Jacques Mellat, ¿no? En la versión en francés antiguo y francés actual. Desde ahí vienen mis traducciones, digamos. Un día si quieren platicamos de los manuscritos de Quetelet que son un verdadero desastre. Este pasaje enuncia con tono prescriptivo un principio que engarza la costumbre y la ley, al señalar que el caballero derrotado se entregará a prisión tal cual se encontrara con la armadura del combate en el que había sido vencido. La narración entonces expone la situación de manera como una cláusula jurídica. Dicha acción con base en aquello escrito en la ley. Es decir, aquí tenemos nuevamente esta apelación, ¿no? A la ley que viene del derecho de la costumbre. Este modelo conductual, más allá de eso describir un comportamiento automático o involuntario, crea un estado donde la derrota posibilita el derecho de la captura. Es nuevamente en esta función, ¿no? Del tiempo inmemorial, de la costumbre como una autoridad, se pone un elemento como si fuera parte de la realidad, tanto intra como extratextual. Y la fórmula tal cual se encontrara funciona como un principio de integridad de la captura y asegura que la derrota y rendición del caballero sea reconocible y verificable. Salón de la costumbre, es decir, el que llegue el caballero tal cual como fue vencido, constata que la costumbre se ha seguido. ¿No? Si un caballero llegara de otra manera, no estaría siguiendo esta ley no escrita, ¿no? de la costumbre. Y aquí lo que yo pienso es que la costumbre acaba siendo una tecnología de la realidad, una herramienta de la realidad. Es decir, un elemento a través del cual ciertas prácticas dejan de ser problemáticas y se hacen naturales. Es propio, ¿no? De la escena, es propio de la vida cortesana histórica. Y las relaciones causales de este mundo no son problemáticas, por lo tanto, no tienen que demostrarse. La entrega del caballero con su vestimenta y armadura íntegra, perdón, no es una ocurrencia ad hoc, sino que una regularidad respaldada por cortes y príncipes y que se incorpora, ¿no? Al reconocimiento y sanción que ya está aceptada. Y no olvidemos que las reglas están para cumplirse y por lo tanto aquí es la regla del pasado, ¿no? Este pasado inmemorial de las instituciones, las cortes y de los reyes. La exigencia de que nada se quite ni se añada asegura que lo entregado corresponde exactamente a lo que resultó de la derrota, es decir, funciona como una garantía de veracidad material. Esta ficcionalización del tiempo y la autoridad de la costumbre
crean que sea verdad lo que está pasando, ¿no? Eh, si pasara otra escena, rompería la costumbre, rompería la realidad. Y aquí les pongo un ejemplo bien clarito. ¿Vieron en los Monty Python el cuento del Grial, ¿no? Cuando llega el rey Arturo, ¿no? Y le dice básicamente el otro tipo, el otro caballero, ya, o sea, mátame, ¿no? Y ya le cortó un brazo y le cortó el otro y tal, y no lo mata y se sigue el rey Arturo, ¿no? Es decir, está cumpliendo con el honor caballeril de la realidad. Sabemos que por derecho de costumbres y después sistemático, si alguien ya estaba caído en batalla, no se le podía matar, ¿no? Porque aparte era un pecado y no era malicidio y entonces era un problemón. Entonces ahí también vemos esta idea de, por supuesto, muy ligada a la broma y la risa de los Monty Python, pero cómo el hecho se hace veraz a partir de una ficción. Ambas, ficción y veracidad, están metidas en la realidad cortesana histórica y en la realidad que mantiene el texto en su interior. Es decir, el esquema que hasta ahorita les he planteado, al parecer, funciona. Los verbos no pueden entrar de juicio su legitimidad, sino que lo dan por hecho, pues la narración tal, pues en la narración tal regla delimita lo posible y exterioriza la sanción en órganos reconocibles como son las cortes, reyes y la comunidad. También se encuentra su legitimación en el pasado, cuando señala que era costumbre en aquella época. Y también la enunciación tal cual se encontrara hace patente el carácter normativo, económico y epistémico de la costumbre, en tanto que se transforma un desenlace contingente, la derrota, en una estructura de consecuencias previsibles y legítimas. Asegura la integridad probatoria del estado de las cosas, es decir, crea realidad, crea que esta costumbre funcione, mantiene el tiempo como una ficción trasladada al presente que hace que sea funcional toda la escena. ¿Qué tiene Twa en este universo? La costumbre no es un componente secundario, entonces, es un mecanismo que hace funcionar la realidad del relato y a la vez nos deja ver los engranajes sociales de la caballería medieval. Y aquí, bueno, yo he tenido el gusto de escucharles a ustedes en varias ocasiones, ¿no? Hablando sobre los manuales de caballería, ¿no? De cómo debe comportarse, es decir, no estoy diciendo que el texto de Ctedfa no sea igual, ¿no? Que Ramón Lull, por supuesto que no, pero sí encontramos elementos propios de este estamento y que sabemos que estaban vigentísimos, ¿no? Hacia el siglo XII. Mismo elemento, ¿no? Esto ya lo había presentado con en los versos anteriores. Hay una ficción transitiva e intransitiva en estos versos de Ctedfa, en el segundo que les presento. Y la institución también se correlaciona como dota de verdad y por lo tanto realidad a la costumbre al incluirla en una red de actividades admitidas, objetivas y globales. Es decir, cómo se entrega el caballero. ¿Vale? No les leo toda la diapo porque también ya no quiero echarme mucho tiempo más y todavía nos faltan algunas cositas. Tercer ejemplo, solía ser costumbre. Este ejemplo es del cuento del Grial en aquellos días. Acá les dejo el resto de la enunciación, que aquel que hacía otro caballero le debía calzar la espuela. Nuevamente hay un principio ordenador por parte de la costumbre, eh, en tanto el contexto en que fue escrita. La escena no describe simplemente un rito caballeresco, sino lo escribe en una temporalidad cargada de autoridad. Solía ser costumbre en aquellos días, ¿no? En tiempo inmemorial. La costumbre se sostiene en los mismos pilares, la autoridad del pasado y la autoridad de instituciones. La primera se manifiesta en la reiteración temporal, la segunda en el reconocimiento por parte de la comunidad caballeresca, ¿no? Esto es bien importante, para ustedes también nuevamente es obvio, pero un caballero es caballero hasta que sus pares lo reconocen como tal, ¿no? Y esto por lo menos en las 5 obras de materia de Bretaña que tiene Troyes se puede mirar, en la Filomena, por supuesto que no, porque no es caballeril la obra. Al estar ambas entrelazadas, la costumbre no solo organiza prácticas sociales, sino que también configura lo que se reconoce como parte de la realidad, confirmando la ausencia de cualquier problemática. En los tres elementos que hemos hasta ahorita, se fijan que no hay ningún problema, es decir, ustedes podrían leer los versos completos y nunca se pone en tela de juicio el comportamiento del caballero. En el que ve la carreta se pone en tela de juicio hasta que llegue el juicio del caballero cuando lo suben a la carreta, ¿no? Porque no está cumpliendo con las cosas. ¿Qué pasa aquí? También en tiempo como ficción, la fórmula solía ser costumbre en aquellos días, se repite. Esa diferencia es precisamente también en el terreno en el que opera la traslatio. La costumbre se traslada del pasado al presente del relato, ¿no? Esta idea de el como si siguiera siendo igual. Y la continuidad posibilita en tanto que el tiempo se ficcionaliza. Esto ya lo he explicado en la parte teórica, ¿no? Y ahora es patente también en estos ejemplos que les pongo de que tiene Troyes. Es cierto que hay un ejemplo más en la Filomena, ¿no? Que también se apela a la costumbre, pero como no era narrativa caballeresca, decidí no meterlo porque además ya llevo hablando yo como 40 y tantos minutos y se supone que me tengo que callar en algún momento.
¿Cuál es la relación entre tiempo, ficción y traslación? El tiempo no se presenta como un simple marco cronológico, sino como un dispositivo ficcional que organiza y legitima el orden social a través de la alusión a las costumbres, y en consecuencia la costumbre no solo se comprende como la repetición de actos reconocidos por esta comunidad y avalados por las instituciones, sino como un pilar de suma importancia en la realidad, que fija lo que es posible e imposible, legítimo o ilegítimo dentro de la sociedad. El tema de estas prácticas genera una ficción temporal que convierte el pasado en fundamento normativo y una autoridad incuestionable. Por eso es un mundo totalmente funcional, ¿vale? Esto voy a saltar para que tampoco vayamos por tanto. Y vamos aquí. La generación del tiempo, el rey de la carreta y el cuento del Grial, opera en doble registro. Por un lado, dentro de la lógica de la ficción intransitiva descrita por Jablonka, construye un mundo narrativo en el que las reglas de la costumbre organizan la verosimilitud interna de la historia, el honor, la captura, la escolta femenina o la rendición del caballero vencido, y por otro, en clave de ficción intransitiva, representando estructuras sociales reales, mostrando cómo la costumbre y la autoridad del pasado eran empleadas para mantener la cohesión y orden social, de manera tal que también acudimos, como ya se mencionó anteriormente, a un universo saliente, donde la idea de la costumbre perfectamente llevada a cabo busca trascender del texto narrado al mundo experienciado, a este mundo, ¿no? Histórico, digamos, ¿no? Sabemos que tenían una función edificante, ¿no? Lúdica, ¿no? Constructiva estos textos literarios. Esto no hay problema y vamos a concluir. Uno, estas son, digamos, propuestas ya un poco más sólidas. Espero que ustedes las destrocen por completo porque para eso trabaja uno, ¿no? La noción de costumbre, cuando se la observa en el entramado discursivo y narrativo de la Edad Media, no puede reducirse a un mero conjunto de acciones repetidas, sino que constituye una verdad, un dispositivo de ordenamiento social, jurídico y simbólico. En que tener el llamado y la apelación a las costumbres cumple la función de legitimar conductas, de fijar jerarquías y de dotar de sentido a situaciones que, sin la referencia a las autoridades del pasado, quedan abiertas al cuestionamiento. Las narraciones producidas desde y para las cortes no se limitan a construir un mundo regido por sus propias convenciones, sino que se erige un espacio donde la ficción se vuelve transitiva, donde los relatos dialogan estrechamente con las estructuras sociales, jurídicas del tiempo, lo cual evidencia el universaliente, como diría Thomas Pavel. La costumbre se actualiza en cada acto y adquiere su legitimidad no solo por su antigüedad y por lo tanto su autoridad, sino también por el reconocimiento institucional, es decir, ahí tenemos el paso de instituciones nuevamente. En que dentro de los versos, este mecanismo se traduce en un episodio donde la referencia a la costumbre se convierte en garantía de la legitimidad de las acciones que pretenden preservar el orden. Y sabemos que esta palabra ordo, en cualquier tipo de fuente es fundamental. Siempre pongo yo con mis estudiantes el mismo ejemplo. Lo primero que hizo Dios fue ordenar el mundo. Separó la luz de la oscuridad, las tierras de los mares. Esta idea de orden estuvo todo el tiempo, y si bien tanto Clunit como después el Cister le dio mucho más potencia, y los lateranenses, siempre contamos que el orden es fundamental. Y esta realidad en los textos que se conjunta con lo externo, acaba conjuntando siempre un mundo ordenado, un mundo de lo que es posible. Eh, mm, 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 mm. Voy a la última, que es importante. Al trazar el entre real y realidad, como lo hizo Boltanski, la costumbre se muestra como un instrumento eficaz para convertir aquello que parecía circunstancial en experiencia reconocida, es decir, parte de realidad, y lo debatible en norma establecida. De ahí que al integrar las costumbres en la trama de sus relatos, Crétin-Trois transforma las narraciones caballerescas en un modelo privilegiado para captar cómo la sociedad medieval elaboraba y naturalizaba su propia noción de realidad. Esto ya lo ha hecho Duby, pero Duby no se había metido en cuestiones legales y cómo se construye esto real y ficcional. Entonces me parece bien interesante, ¿no? Partir de un universo que desde la jurídica, desde las herramientas de la literatura y desde la historia, podemos ver el mundo perfecto, autorizado, que es parte de la realidad, y que cuando después es leído hacia las personas, el público que también Duby trabajó mucho, el público de los Roman Courtois, tiene cierta coherencia y tiene cierta funcionalidad. Faltaría que de esta investigación trabajar cómo se construye más bien la otredad, es decir, aquello que es no parte de la realidad, aquello que es censurado, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Lo falso, cómo se construye aquello que ni en la ficción ni en la realidad cabe, ¿no? Eso estaría como bien interesante desde una mirada, lo intentaremos en algún punto de la vida, que fuera interdisciplinaria. Y como toda persona que acaba una presentación, pues gracias. Muchas gracias, Diego Carlo Amendola Spínola, por esta interesante conferencia y seguramente
habrán despertado muchísimas dudas, preguntas, inquietudes. Además que, bueno, pues es toda una propuesta muy interesante para los estudios, en nuestro caso, de la literatura y el tuyo de la historia y con la literatura, ¿no? Entonces creo que es muy rico que se comuniquen las disciplinas y se enriquezcan, valga la redundancia, ¿no? Tenemos, bueno, en el auditorio tenemos preguntas posibles presenciales, tenemos en el Zoom y quizá también en Facebook. Entonces, aunque ahí creo que Cuánta habrá. fama, Pero bueno, qué miedo. si alguien quiere, quizá para los que tengan que preguntar aquí, habrá que venir al micrófono acá. Ah, mira, Mauricio que resuelve todas La estas tecnología. cosas. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta? ¿Sí se me oye? ¿Se oye allá? Sí, sí. Ah. O en el Zoom, no sé si alguien quiera comentar algo. A ver, Rosalba Lendo, levantó la Sí, mano. sí, Sí, Rosalba sí me Lendo escuchan. Fuente, Quedito, pero a ver, creo que ahí. a ver, ¿habla? ¿Me escuchan? Bueno, bueno, Sí Ahora se sí. oye. ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo de las costumbres. Mi pregunta, bueno, no preguntas, bueno, no sé, este comentario es, porque estas costumbres, sí estoy totalmente de acuerdo, dan legitimidad a lo que se va a hacer, porque ya se estableció, porque se tiene que respetar, eh, lo que ya es una costumbre, ¿no? Pero yo pensaba en las malas costumbres. Hay muchas malas costumbres, ¿no? Sería muy interesante también hablar de esto de las malas costumbres, que por, no sé, que hay en Chrétien de Troyes y en toda la literatura artúrica, estas malas costumbres que llega un caballero, Lanzarote o cualquier otro caballero y que va a abolir, justamente una de sus tareas es abolir las malas costumbres, no sé, que los prisioneros del reino de Gore, por ejemplo, que basta con que se libere a uno para que salgan todos. O una serie de costumbres, es un motivo muy recurrente el de las costumbres, pero hay buenas y malas. Entonces sería interesante ver cómo se aplicaría esto a las malas costumbres. Pero bueno, aparte, obviamente en una sociedad feudal donde respecto a las costumbres de las que tú hablabas, en una sociedad feudal, pues lo de las costumbres y el respeto de las costumbres es una manera también de mantener un equilibrio, ¿no? En una sociedad feudal, como esta idea del honor y de la fidelidad al rey, que son valores tan importantes porque justamente esta sociedad feudal está fundamentada en todo esto. Pero bueno, habría que ver qué sucede con las malas costumbres también. Eso era todo. Gracias, Rosalba. Es bien interesante porque me hace pensar en dos elementos más, ¿no? La buena fama y la mala fama, ¿no? Es decir, cómo se lleva a cabo esta costumbre y cómo la ve la sociedad, digamos, cortesana o caballeril, ¿no? Tanto en la narración como en el contexto. Y cómo hay gente que siempre tiene buenas costumbres en el mundo histórico, ¿no? Que son los buenos hombres, ¿no? Que van a juicios, ¿no? Y que tienen como todo este halo, ¿no? De ser confiables. Para que existan ellos, también tiene que haber gente que no es confiable, ¿no? Y tan había gente que no lo cumplía que en los lateranenses y hasta el siglo XV vemos cómo se repite una regla una y otra vez para que la gente lo deje de hacer, ¿no? Tanto en costumbres como en delitos, ¿no? Como en pecados. Entonces, me parece como bien acertado que lo pongas en la mesa, porque al final, claro, se construye el bien a través del mal, es decir, se sabe una buena costumbre a través de la mala costumbre, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, es muy interesante, sobre todo mis alumnos se asustan mucho con esta costumbre de las doncellas que mientras cabalgan solas son respetadas, pero si vienen acompañadas de un caballero, pues está permitido, porque la costumbre lo dicta, que se la... que se enfrenten los caballeros para ver quién se queda con la, con la doncella. Entonces hay una serie de costumbres cuestionables que claro que tienen que ver con la época, ¿no? Pero bueno,
Pues muchas gracias. Aparte, desde otro punto de vista muy interesante, analizaste esto de las costumbres. Gracias. Gracias, Rosalba, Lendo Fuentes. Bueno, yo quería añadir a lo de también quería preguntar algo de la mala costumbre y recordaba el libro del caballero Sifar, Ujú. donde ahí ni siquiera se dice cuál es la mala costumbre, ¿no? Dice, por una mala costumbre perdieron su reino. Entonces, justamente el que haya, y no se dice cuál era, ¿no? Pero justamente esa mala costumbre es la que hace que el caballero vaya y quiera recuperar su reino, ¿no? Entonces, pues es interesante esas malas costumbres, ¿no? Que llevarlo a lo positivo, ¿no? Y es que, o sea, exacto, más allá de ciertos elementos, verlos como un tópico, como un motivo literario, diría ya Morel, por algo están ahí, ¿no? Es decir, por eso eligieron esas palabras para estar ahí. O sea, aunque no se enuncie la mala costumbre de decir cuál es, la mera potencia de nombrarlo permite la narración, ¿no? Porque hay elementos que si quitamos, pues ya no hay libro, ¿no? O sea, Claro. Sí, y en ese caso además conlleva una maldición sobre el caballero, ¿no? Que pierde sus caballos, todos los que le posee al décimo día, ¿no? Se le mueren. ujú. Entonces, pues como una parte ahí ya que habría que ver ahí con la realidad, pero en esa realidad funciona. Y también contando un poco con lo que decía Rosalba, pues tenemos la figura del caballero felón, ¿no? O también los tricksters, ¿no? Que son las malas costumbres por un lado y por otro, ¿no? Es decir, sí, son muy chistosos, ¿no? Y esto, pero al final son un compendio de cómo no comportarse, Ujú. ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario aquí o allá o en el más allá? No, espérate. Pregunten porque si no me duele el corazón. En el Zoom nadie, no veo. ¿Alguien levantó la mano? Carlos Rubio Pacho. Sí, bueno, interesante la, la presentación, sobre todo por la idea de cuestionar la idea de realidad. Pero hasta qué punto la literatura finalmente, y la literatura, y pienso ya justamente en la literatura en el siglo XII, que sí, finalmente sí es entretenimiento y que de alguna manera cómo refleja, por ejemplo, el viaje al otro mundo. O sea, hay elementos que son claramente ficticios, o sea, no son sensibles en la realidad. El puente de la espada, en el caso de la carreta, o sea, hay muchos elementos que por sí mismos entrarían en lo imposible, o sea, imposible para la generalidad, y que existe un pacto de creer que lo que pasa allí estaría bien, pero eh, finalmente no deja de ser un poco de entretenimiento. Y lo pensaría también, dado que la idea, si uno piensa por qué funcionan las películas de Superman, hasta qué punto reflejan, sí reflejan cierta ideología, la idea de que luchas contra, pero es evidente que Superman viene de otro mundo, vuela, etcétera, etcétera. O sea, incluso pensar que la función o el boom del universo Marvel, pues tiene que ver con esto, una idealización de, aunque hay un discurso que claramente puedes ver que puede ser hasta político y demás, pero sí hay una serie de construcciones que sí entran en el universo de lo ficcional, o sea, cómo combinarlo realmente y que muchas veces podríamos decir, no todo mundo leería lo político cuando va a ver a Superman, ¿no? Incluso yo voy por los efectos especiales, ¿no? Y dices, no, es que estuvo padrísimo, pero solamente por los efectos. Ni el discurso queda absolutamente opacado para este receptor. Yo ahí te diría, Pacho, que hay que diferenciar lo fantástico de lo ficticio, ¿no? Es decir, el escucha, ¿no? Promedio de la literatura, por lo menos del siglo XII en Francia, y esto lo decía Dubé, ¿no? O sea, sabían de algunos géneros, ¿no? Sabían lo que estaban escuchando y que no era un mundo totalmente de la realidad. Entonces tenemos cuestiones ficcionales, como lo menciona ya, Jablonka, ¿no? La realidad como la menciona Boltanski desde mi punto de vista, pero está aquello que es fantástico. Y eso es el pacto con el lector. Es decir, yo sé que no hay gente que vuela, pero le creo a Superman cuando voy al cine, ¿no? Porque está este pacto con la película. Si yo parto de la idea de, ay, la gente no puede volar, pues mejor no veo la película. Si yo parto de la idea de, no voy a encontrarme una señora que me dé ungüentos, ¿no? Yo me empiezo a comportar como animal, pues no la cretían o no lo escucho, ¿no?
Entonces, yo ahí separaría, por una cuestión, digamos, epistémica, lo ficcional de lo fantástico, ¿no? Y es en lo fantástico donde también, y esto hasta Burke lo ha trabajado, ¿no? Y donde está el gancho también de la población que escucha estas obras. Es decir, van a escuchar mundos posibles también y mundos de lo imposible, ¿no? Donde todos pueden ser un día de estos el rey Arturo, aunque nadie lo va a hacer, ¿no? Todos pueden ser Lancelot, aunque nadie lo va a hacer. Pero es este horizonte de expectativas el que es funcional. Y creo que ahí está lo rico de estas poéticas de la voz, como decía Sumter, ¿no? Hay varios mundos al interior que permiten tener una lectura desde lo político, pero también desde lo divertido, desde aquello que es fantástico, ¿no? Y todo en un paquete, digamos, de la diversión. Pero la diversión no es porque sí, las formas de divertirse son históricas, ¿no? Es decir, nos divertimos actualmente, o se divierten los chicos actualmente con cosas que nosotros no lo hacíamos, ¿no? Y hay ciertos valores que se transmiten. En ese sentido, yo separaría, por una cuestión meramente epistémica, lo ficcional de lo fantástico. Carlos. Fue como clase de... Gracias. Gracias, Bueno, Carlos. no, pues bueno, solamente que yo no usaría fantástico, sino usaría maravilloso, ¿no? Lo En el maravilloso, sentido claro, tienes razón. fantástico siempre es esta duda de si existen los dos mundos. Y algo que también me llamó la atención, que dices que no crees en la mentalidad, en la Ajá. idea de las mentalidades, pero finalmente sí hay, creo yo, algunas costumbres eh, que sí permean una sociedad en el sentido de que creerías en ciertas cosas que son comunes. Y pensaría, por ejemplo, ¿qué sería claramente? Diríamos, cuando se compartió la idea de el terror al comunismo, o ahora, o los que creen en los horóscopos, que puedes decir hay gente que sí y gente que no, pero finalmente, y nos ha pasado incluso a nosotros en el seminario cuando vemos que se ríen la corte y uno a veces dice, ¿y de qué se ríe? O sea, uno ya no comparte ciertos códigos que el texto puede indicarnos que sí comparte. Entonces, sí me gustaría un poco por qué vas en contra de la idea de las mentalidades. Porque a nosotros nos funciona muy bien, claro. Yo creo que como concepto es útil, como metodología, como esas mentalidades que hacía Le Goff, ¿no? En su momento, que hizo Duby, pues a mí Le Goff lo decía, no es muy superficial, es decir, es historia serial, la serie documental acaba siendo, digamos, leída de una manera en que se busca aquello que es constante, aquello que está por debajo del tapete, pero nos da información muy superficial porque no tenemos fuentes escritas por toda la gente. Entonces, aquello que podemos pensar que es parte de una sociedad medieval acaba siendo de un grupo de nobles del norte de Francia, ¿no? Entonces, yo como metodología sí congenio con este artículo del 89 de Le Goff, donde decía, pues, o sea, me equivoqué al pensar en que era una metodología, digamos, extremadamente útil. Ahora, como concepto, me parece que es muy útil. Es decir, cuando hablamos de una mentalidad de la nobleza, ese concepto es muy útil. Como metodología, yo sí lo dejaría a un lado, porque si no nos deja ver como estos otros elementos, ¿no? Sociales, por el mero constructo de las fuentes, además, ¿no? O sea, no tenemos casi fuentes hechas, o casi ninguna hecha por el pueblo, ¿no? Por el campesinado. Están los suayés, ¿no? Estos que de repente son poemitas, pero son muy poquitos, ¿no? Entonces, desde ahí, exacto, como concepto, voy muy de acuerdo con utilizarlo. Como metodología de historia serial, me parece que en la actualidad no es tan útil. Creo que hay otros elementos como la prosopografía, como historia conceptual, ¿no? Como teoría de redes, que son mucho más útiles, ¿no? Hay preguntas en el chat y María también quiere hacer una pregunta. A ver el chat para desahogarnos. A ver. Yo no alcanzo a leer. Dice, buenas tardes. Yo no lo separaría. Y yo no lo separaría. ¿Qué? Que ya no que Sharon no separaría lo ficcional de lo maravilloso. No, esa es Gabriela. ¿Qué es lo que no separarías, Gabriela? Ay, perdón, es que no podía, No no te preocupes. podía activar el micrófono. Yo no separaría lo ficcional de lo maravilloso. Yo creo que la construcción de la ficción a partir de la Edad Media efectivamente contempla
esta posibilidad de incorporar todos los mundos posibles, ¿no? O sea, el hecho de que yo pueda de pronto ficcionalizar un modelo social que está vigente o no en la sociedad, por ejemplo, el caballero o por ejemplo la dama, como tú explicaste al final, no implica que la ficción todo lo acapare, digamos, ¿no? La ficción es susceptible de transformar en una realidad ideológica, estética, etcétera, etcétera, pues un montón de cosas, ¿no? Y por eso eh, podemos tener muy claramente en un texto literario una construcción ficcional y no ficcional al mismo tiempo, ¿no? Como sucede en la novela contemporánea. Entonces, en ese sentido, me parece que no, ¿no? Concuerdo con Carlos en general en lo que dijo. Y no sé hasta qué punto efectivamente eh, las propuestas de Juby, de Perrault, de estos historiadores de las mentalidades sean superficiales como dices, Diego. O sea, finalmente ellos vienen de las escuelas historiográficas más fuertes, ¿no? O sea, vienen de Pirén, vienen de Bloch, por ejemplo, de Marc Bloch. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé, habría que ver así como que como con lupa, ¿no? La posibilidad de adjudicarlo. En todo caso, yo lo que creo es que es importante la construcción del imaginario, ¿no? Nosotros desde la literatura hemos discutido muchísimo hasta qué punto realmente podemos hablar de una caballería, ¿no? De facto y de una caballería de papel. Es cierto que la literatura se encarga de prodigar una serie de modelos y, como dice AXA, de ideales involucrados en esos modelos, ¿no? Y a la hora de remitirnos a los posibles correlatos, pues ahí es donde se vuelve problemático, ¿no? O sea, y tú lo mencionaste en algún momento en la conferencia que fue muy interesante, o sea, finalmente mm, la mm, como que la posibilidad de sacar conclusiones generales, ¿no? Absolutas para un periodo de 10 siglos, ¿no? En una realidad europea, en muchos casos, ¿no? Poco documentada, como dices, es problemático, sin duda, ¿no? Pero, pues en ese sentido, la verdad de las cosas es que para los letrosos es menos interesante o bueno, es una preocupación menos acuciante como para los historiadores la realidad, ¿no? Sino para nosotros la construcción de la verosimilitud es importante. Y te digo, en el plano de la construcción de la ficción, ¿no? Ya luego que podamos efectivamente estudiar los contextos para poder llevar a cabo una labor más filológica, pues sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues eso, gracias. Gracias, Gaby. No, está bien interesante. Voy a hacer lo más cortito posible en el comentario que haga. Creo que en lo primero, en la relación entre la ficción y la maravilla, creo que al final tendría esta misma relación, ¿no? Que yo planteaba entre realidad y ficción, es decir, sería una triada más bien, ficción, realidad y maravilla, ¿no? Es decir, son interdependientes. Claro, quien lo divide, ¿no? Para el estudio, pues somos nosotras y nosotros, ¿no? Al final, el texto es uno en un complejo, ¿no? Entonces creo que en el sentido dependiente que tienen, habría una triada. La segunda parte sobre mentalidades, acabo yo de hacer un artículo con Andrea Torrealba, en el cual a la gente que le gusta mucho Anales, ¿no? No le va a gustar el artículo, porque creo que tenemos una academia muy francófila donde pensamos que el siglo XX es Anales, ¿no? Y esto no es quitarle, digamos, el mérito ni a Bloch, ni a Dubin, ni a Legoff, ¿no? Es decir, pero no era lo único que había en ese momento. Es decir, acá también nos pega porque medievalistas, ¿no? Entonces es el siglo XX del medievalismo y está padrísimo, pero de repente creo que
hay que desmontar y ponerle también un lugar diferente a lo que ha dicho Anales, ¿no? Esto que decías de que es la escuela más importante del siglo XX, yo creo, ¿no? Como lo ha hecho la historia intelectual, que es más bien que Anales se autopercibió como la escuela más importante, porque o sea, de repente quitaban a ciertas personas de sus oficinas, digamos, y hay más cosas. Entonces, eh, no digo que Anales no es importante, sino que hay que también, creo que, mesurar un poco, ¿no? Lo que ha hecho esta escuela. Un ejemplo, para mí me parece que lo que hace Dubí cuando hace biografía, ¿no? Es interesantísimo y revoluciona mucho la historiografía, ¿no? Cuando se le echan encima porque hace guía mariscal y no escribe como historiador, es bien interesante, ¿no? Porque resulta que el tipo decide que se puede escribir historia de manera diferente. Y no solamente quedarnos con imaginario, ¿no? O mentalidad, ¿no? O una historia serial, que es importante en su momento, pero creo que podríamos, ¿no? También tocar otros puntos de Anales, que es bien interesante y que creo que juntaron más la necesidad de que la gente de historia saliéramos de nuestro paquetito, ¿no? Y hablamos con la gente de letras, porque al final, a mí esto me queda muy claro actualmente, quien no habla con la gente de letras son los historiadores. La gente de letras sí habla para acá regularmente. Ustedes tienen mucha más antigüedad trabajando en Edad Media que nosotros en la UNAM. Y en Europa es Y igual. además nosotros hemos incorporado la discusión histórica, ¿no? Sin Exactamente. lugar a dudas. Yo no sé sobre la importancia, Diego. No me refiero a si la escuela de los anales es importante o no, ¿no? Pero como tú dijiste superficial, pues a mí me pareció que esa valoración era un poco parcial, digamos, ¿no? Pero por supuesto que hay nuevas posibilidades de discusión. Tú mismo lo mencionaste, ¿no? O sea, la posibilidad de discutirlo, por ejemplo, desde la perspectiva de Koselleck, ¿no? De la perspectiva de la historia de las ideas, ya desde una elaboración que en mucho sale de la escuela de las mentalidades, pero que se renueva, ¿no? Ujú. Eh, en eso estoy de acuerdo, por supuesto. Sí, digamos que, o sea, yo creo que lo que hace falta es mucho diálogo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en alguna conferencia que estaba Yao Morel hablando, decía, a ver, al final, la historia de la literatura son dos hermanas en el mismo cuarto, pero con camas separadas. Pero nos parecemos un chorro, ¿no? Y lo que hace Yablon actualmente es decir, pues la verdad es que el historiador hace literatura contemporánea, ¿no? Y le han pegado por todos lados, ¿no? Porque aparte es un manifiesto. Yo creo que lo que hace falta es que la gente de historia leamos, hablemos, discutamos con la gente de letras, porque realmente no se hace, ¿no? Yo en alguna conferencia que fui a ver, una compañera decía, bueno, la gente de letras, pues, se sienta a imaginar cosas, ¿no? Pues se le echaron encima a la gente de letras. Por supuesto que no, o sea, es mucho... No, y yo lo digo como algo que, exacto, si fuera tan fácil, pues cualquiera lo haríamos. Y yo no lo hago, por ejemplo, y mucha gente no lo hacemos, ¿no? Es decir, no solamente lo digo como un halago hacia ustedes, ¿no? Sino como hay metodologías que no son propias de la historia y que podemos ocupar en conjunto, ¿no? Ahí está María, está Daniel, ¿no? Tú mismo, Axa, que se dedican a ver también metodologías y que de repente encasillamos porque pensamos que es un feudo propio y no, los métodos no tienen dueño, ¿no? Claro. Gracias. María, ¿quieres participar? Qué miedo. Las amigas siempre. ¿Cómo crees? Creo que reverbera. Ahí está, ya ¿Ya? Ay, Diego, pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Y yo te voy a preguntar un poco más aterrizado sobre los textos, por si lo recuerdas, ¿no? En términos de fórmulas y expresiones formulísticas, o sea, como de marcas textuales, pues, para ir buscando como este asunto de la costumbre, nos mostraste como algunos ejemplos y tengo acá anotado, solía ser la costumbre o como cosas muy similares. ¿Tienes como algunos otros ejemplos en términos de fórmulas, estructuras formulísticas? ¿Qué tipo de marcas textuales ves de manera recurrente o recuerdas? A ver, en principio lo que les puse de costumbre son las únicas enunciaciones que hay en estas 2 horas, por lo menos. En cliché, en Erequinid y en el Grial, perdón, no, en Erequinid, cliché y me falta una, y el León, no hay nada de costumbres, ¿no? Ahora, los textos de Cretián son formulísticos a más no poder, ¿no? Es decir, desde que vemos cómo inicia, ¿no? Todas las obras, tiene esta fórmula de en Pentecostés. Todas. Todas empiezan en Pentecostés, ¿no? En una se burlan más o menos del rey Arturo, ¿no? Porque sabemos que la versión francesa del rey Arturo, pues es una burla, ¿no?
¿qué más tiene? O sea, en términos de fórmulas utilizadas también, las características de la caballería, esto lo trabajé yo en la maestría, son las mismas, siempre. Es decir, nunca salen del paquete de señalar primero el honor. Bueno, la madre manda al caballero, ¿no? A la aventura, el reconocimiento del caballero por parte de otros caballeros. No se nombra al caballero nunca hasta que los demás lo nombran y busca honor, busca dama y busca el matrimonio, ¿no? Porque muy cristianos, ¿no? Es que lo que estaba tratando de ver es si ahora, ahora, es si aparte de la palabra costumbre había como algunas otras asociadas, porque ya sabes, siempre estoy pensando como en gigantes y cosas así, y con lo que decía Rosalba, estaba pensando que a lo mejor hay un grupo de palabras, ¿no? Alguna estructura formulística Pues que te puede llevar o nos puede llevar a quien sea a en separar. términos semánticos, por ejemplo, o sea, siempre es pasado, ley, ¿no? Tiempos, o sea, es como la semana que tiene, sí, la que les mostré acá, ¿no? Honestamente, yo me tardé, cuando yo tuve que elegir un tema para el grupo de investigación, Sí. me tardé un rato, porque yo dije, voy a trabajar 3 enunciaciones de Cretián, y luego dije, pues sí, eso voy a hacer. No, exactamente, es decir, eh, no me importaba tanto la cantidad, ni una semántica amplia, sino el lugar donde estaban en la obra, ¿no? Y el espacio que ocupan. Y entonces, por eso llego a esa, digamos, conclusión que siempre está abierta, ¿no? La costumbre no solamente es una repetición, sino que legitima el andar del caballero, ¿no? Su comportamiento y le da un lugar específico a la dama, porque es la que dice, oye, manito, aguas. Alguien te va a calzar, tiene que llegar la persona, ¿no? Con la armadura con la que perdió. Esto se dice desde antaño. Es decir, también pone en otro lugar a la dama, ¿no? No como una gente que solo recibe, sino que enuncia la costumbre como una cuestión jurídica, ¿no? Me sirve bastante. Muchísimas gracias, Diego. Hacer un proyecto. Por favor. Muchas gracias, María. Pues sobre todo creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Pablo? ¿Qué Pablo? A ver, si quieren, vamos a dar. ¿Les parece que le doy la voz a Pablo y luego leamos las preguntas para que queden dichas y luego puedan contactar a Diego? Pero bueno, Pablo, Perdón, pues ya no lo escuché bien porque se oye como con eco y ya no escuché si hay tiempo para la pregunta. sí, sí hay. O... bueno, brevemente, Diego, pues qué gusto escuchar la conferencia y bueno, pues sí, sumándome un poco más a las cuestiones, pues intentando ser crítico, pero de una manera, pues amable, ya sabes, ¿no? Cordial, respetuosa, sin ánimos, como tú dijiste, de destrozar las teorías, sino pues todo lo contrario, ¿no? De fortalecer a veces cuestiones importantes, sumado un tanto a lo que estaba diciendo ahorita la doctora María, en la cuestión de las formaciones léxicas. Por ejemplo, pues yo pienso que una cuestión va más por la costumbre que desde un término de lingüístico pues refiere mucho constantemente a estos textos como el ethos, ethos que en griego significa costumbre, pero también viene de ahí, la palabra se deriva ética. Entonces, como tú bien decías, la costumbre puede ser un acto de repeticiones que se van posteriormente legitimando, pero aquí me creo que hay que mencionar un punto que no mencionaste, quizá como, pues como historiador, como que te acercas a las letras, y pues creo que también no creo que sea una obligación, ¿no? Porque pues, quizá dependen cuestiones muy personales, pero me parece que desde el enfoque de la historiografía hay una cuestión más conservadora a querer precisamente justificar esas legitimaciones sin considerar que las conductas van cambiando con el paso del tiempo. Entonces, en estos textos medievales me parece que hay muchas costumbres que actualmente podrían ser consideradas pues malas o perniciosas, pero desde el enfoque de la historia, con ese afán de legitimar una autoridad, siempre van a estar intentando justificar precisamente porque parece que la autoridad pareciera algo que necesita conservarse, aún con estas malas costumbres que se pudieran dar. Ahora también, sumado un poco a lo que decía el doctor Axayacatl, que en la cuestión del ejemplo del CIFAR se le maldecía
al caballero porque se le muere su caballo, pues yo lo veo como una cuestión del castigo, ¿no? Cuando uno no cede a ese comportamiento, se le castiga. Me parece un campo muy interesante, más nutrido, ver qué tipo de castigos se usaban, bajo qué norma de autoridad, en un esfuerzo de un eco humanista, ¿no? No tanto por criticar el texto, porque también me parece un tanto injusto criticar con conceptos contemporáneos lo que fue escrito hace mucho tiempo. Y bueno, sé que me digas esto. No, gracias, Pablo. La verdad es que con tu primer comentario de la relación entre, digamos, costumbre en términos el concepto, ¿no? Con ética, había trabajado a partir del concepto de moral, pero no lo había vinculado, entonces ya me dejé de tarea, lo cual me da muchísimo gusto, ¿no? Es decir, entrarle por esa vía también para ver si, qué se modifica en el análisis, ¿no? Parece bien interesante. Eh, Luego, con la cuestión de la relación entre autoridad y las buenas o malas costumbres, el experto ahí, digamos que para el siglo XX no soy yo, fue Michel Foucault, ¿no? En esta cuestión todavía ya de la genealogía, ¿no? Creo que desde ahí está. Por supuesto, cuando uno lee textos medievales, ¿no? No puede llegar con... Bueno, yo se supone que no puedo adjetivar nada del pasado, ¿no? Yo no meto mi mano porque tengo que ser objetivo, ¿no? Entonces yo ahí creo que si son buenas o malas costumbres, me lo van a decir las fuentes, ¿no? Yo no voy a establecer qué es bueno y qué es malo, sino qué decía esa gente, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hay algo interesante y con lo que decía Rosalba es, si tenemos las buenas costumbres en el texto, ¿cuáles son las malas? ¿No? Es decir, qué es lo pernicioso, qué es lo que no se vale, qué es parte de las cuestiones que caen en un delito o un pecado, ¿no? Pongo un ejemplo bien breve, ¿no? Es decir, yo estaba leyendo las grandes crónicas de Francia, ¿no? Y dicen cómo va Luis VII, ¿no? Contra los sarracenos, ¿no? Y cuando Luis VII come de más, es porque tenía mucha hambre. Cuando los sarracenos comen de más, es solo porque pecan de gula y son horribles, ¿no? Entonces, misma actividad, pero con diferente moral, es decir, se está leyendo al otro, ¿no? Entonces, ahí es la fuente la que me permite ver cómo esa gente del pasado actuaba, ¿no? Y en ese sentido lo junto con lo tercero que decías, que es bien interesante, la relación castigo, ¿no? Contra la norma y la norma de autoridad. Es decir, eh, ahí es mucho como lo que decías tú, Axa, en tu conferencia, ¿no? Es decir, ¿qué es violencia y qué no es violencia? ¿Quién establece la violencia? Entonces, ¿cómo se castiga X violencia? ¿No? Porque al final lo que hicimos con la razón de la ilustración fue cambiar los pecados por delitos. Es lo que hicimos, ¿no? Y reinó la razón. Pero al final siempre hay una autoridad que castiga, ¿no? Hasta el escarnio público, que pasa mucho en fuentes medievales, es una forma de castigo, ¿no? El siglo XXI está lleno de escarnios públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tiene un nivel diferente en cuanto a la jurídica, ¿no? El escarnio público no te mete a la prisión. Lo que diga un juez sí te mete a la prisión, pero al final son castigos, ¿no? Y yo creo que el escarnio público es mucho más fuerte, ¿no? Ahora con la funación y estas cosas, por ejemplo, ¿no? O la cancelación, ¿no? O sea, es bien fuerte, ¿no? Porque, o sea, al final es la repetición, ¿no? De un error cometido en una población amplísima, ¿no? Creo que tocas tres elementos que son fundamentales y que, digamos que funcionan, como que le decía Rosalba, para extender también esto que estoy haciendo, ¿no? A estos derroteros que, pues, al final, pues, son concomitantes. Mil gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo y Diego. Eh, pues creo que tenemos que ir cerrando la sesión. Déjenme leer los comentarios que hay en el chat para que Diego los tenga. Dice Sharon Suárez Larios, creo que la separación entre ficcional y maravilloso partiría desde nuestra perspectiva y eso podría llevarnos a una mala interpretación o asumir como ficcional algo que para ellos era maravilloso o viceversa. Me parece peligroso. Carlos Rubio Pacho dijo que no separarías, Gabriel. Ah, bueno, sí, ya entendí. Bueno, era el único comentario. Seguramente Sharon podrías buscar a Diego más Sí, tarde. Sharon Suárez Larios, que es profesora aquí de letras cuando quieran, con todo italianas. gusto. Lamento decirles que, bueno, tenemos que ya cerrar la sesión porque la sala de investigación cierra, pero no sin antes darles las gracias nuevamente a Diego No, a ustedes. Carlo por su conferencia que ha despertado muchas preguntas e inquietudes y seguramente quedarán cosas por seguir investigándose y leyendo y aprendiendo. Muchas gracias, bienvenido. Ustedes, gracias. Y pues gracias por haber venido a la sesión presencial híbrida del seminario. Gracias a quienes se conectaron en Facebook Live y Zoom.